No, Ya. no tanto. ¡Ay, mírenla! Entonces, ¿qué ha pasado? Ahí le estaba contando a todo el mundo que usted estaba era comiendo, ¿no? Entonces, ok, está bien. Ay, ¿verdad que Maravillosa usted es manera todo de empezar este asquiento? Facebook Live, Ay, este ¿verdad que Instagram usted Live. es todo asquiento? ¿Qué más rasca? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal todo? Mire, para todos los que se están ¿Usted por conectando qué es tan ahorita, intenso? Porque, Marcela no, Alarcón, espere, necesito aclarar una cosa. ¿Usted por qué es tan intenso? Usted dijo a las 9 porque conecta faltando 5 para las 9. No sea tan intenso, Rafael. faltando dos es lo que uno se debe meter. No, 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 no. Claro que Usted se sí, claro que conectó sí. faltando 5 para las 9. Qué intenso eso. Yo no soy Faltando un cinco para doctor, las no es 12, ¿acaso es como la para fecha las de año 9. nuevo? Yo no soy un doctor, es una entrevista, es una cosa de amigos. Uno puede llegar 2 minuticos Chévere. tarde, 5. Está tan intenso. Camilo ¿Qué más? Juan, SPM, Poeta Joseph, todos conectándose. Marcela Alarcón, usted y yo nos conocemos hace 10 años, Marcela. ¿Y tanto? Sí, 10 años. Yo no creo. Yo creo que son 9. Ah, no, qué pena la diferencia, hombre. A Demente. estas alturas ya un año hace la diferencia, ¿oye? Marcela en Bueno, esa época hacía un programa buenísimo que era Amanecer W, que la gente, inigualable por óigame, demás. ¿sabe qué me ha sorprendido y que yo creo que vale la pena como arrancar este Instagram Live con eso? La manera como la sigue a usted la gente después de 10, ¿hace cuánto dejó de usted de hacer Amanecer W? De 2008 a 2012. Desde 2012, hace poquito que hicimos otro live con Camila Zuluaga, alguien se metió y dijo, y me vio, y dijo, oiga, ¿este no era el tipo que le gustaba a Laisa Reyes? Ah, sí, a usted le fascinaba Laisa Reyes, yo me acuerdo. Usted moría por Laisa Reyes. Pero usted Usted era muy sabe, famoso por usted eso. sabe lo que es la retentiva de la gente de acordarse que yo alguna vez hace 10 años, 9, 8 años, dije, oiga, pues Laisa Usted Reyes dijo, es yo le como haría a Laisa bonita. Reyes. Normal, sí, como cualquier mujer. 10 años desde que yo hice ese comentario, Increíble. desde que estaban los Reyes al aire, No, pero en esa época no estaban al aire. ¿no? No, Bueno. se lo digo yo, que tengo conocimiento del producto de primera mano. Pero entonces, ¿cómo hace usted para que la gente siga conectada con usted todo ese tiempo después, desde Mire, 2012? es impresionante. El domingo me llegó un mensaje de un oyente de Amanecer W, tal cual. Hola Marce, qué rico. Imagínate que tengo un problema. Hay 120 colombianos durmiendo en la calle aquí en Chile. El domingo. ¿Cómo se puede hacer? Ayúdame tú, ¿qué puedes saber? Nada, por esos amaneceres. O sea, yo quedé impresionada y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible para poder ayudarles. Y cada vez que sale algo, siempre sale como el amanecer W, el amanecer W. Y si yo dijera, bueno, es que son los mismos tres de siempre. No, hoy una persona en Twitter me escribió, ay, pensar que yo te escuchaba y por pena nunca te llamé. Y yo miro el usuario y todo y digo, pero yo nunca vi este usuario. Hoy, o sea, hoy 27 de marzo, día después del cumpleaños del rey Diomedes Díaz, me pasó. Entonces, lo de Amanecer W fue una fuerza muy grande, fue un programa que marcó, no sé si muchas vidas, pero sí muchas personas que yo ni siquiera conozco. Y lo más bonito de Amanecer W es que yo hice amistad con muchos que hoy en día siguen siendo amigos míos. Pero no Y que solamente, cuando no solamente amistad. lo hice de todo con Amanecer W. Oiga, antes, porque la vez pasada en el live anterior me regañaron, este, lo que pasa es que yo me lo tomo en vaso de whisky, pero Siempre nos hizo creer que era té. No, la vez Pues pasada me regañaron que yo era un alcohólico que estaba le tomando dijeron trago. alcohólico. Sí, 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 que yo estaba tomando trago todas las noches en mi Bueno, casa, pero la haciendo verdad no le puede Instagram doler Lives. tanto. Entonces, antes de que me empiece a regañar la gente, Yo lo regaño por alcohólico, pero no, no es alcohólico. Oiga, Marce, Ay, pero no. venga, arranquemos como desde el principio. Usted arrancó antes de Amanecer W en RCN. Sí, 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 sí. Empecé en RCN. La historia es súper bonita porque yo estudiaba en la Tadeo
y en esa época pues ya había Transmilenio. Entonces yo pasaba siempre por ahí, por la Caracas en el Transmilenio con una compañera de la universidad que nos íbamos en la misma ruta de Transmilenio. Y yo siempre que pasaba por ahí le decía a mi amiga, yo voy a trabajar ahí en RCN, yo voy a trabajar ahí en RCN. Pero toda la carrera, yo voy a trabajar en RCN. Y entonces la vieja era como, ay, qué mamera, sí, ya. Y ella fue la primera persona que la llamé y le dije, adivine dónde voy a trabajar. Y ella lloraba más que yo, me decía, no le puedo creer. Y yo le decía, o sea, ¿en serio? Me acaban de llamar de RCN, fui a una entrevista y pasé y empiezo mañana. Entonces es como que eso que la gente dice y que muchos escribimos en Instagram y que, ay, que los sueños y que y pues proyectate y piénsalo y ta. Oigan, eso es súper real, o sea, eso es en serio. Eso es como yo, Oiga, pero sí se ha vuelto toda una moda, ¿no? O sea, la gente... no, pero es que es real, es que es real, es que es real. Cuando yo estaba chiquita, yo decía, ay, ¿será que yo algún día voy a trabajar en radio? Sí, yo trabajaba en radio. Y luego me lloraba, me deprimía, me grababa la voz y no me gustaba. Y yo decía, esa voz a nadie le va a gustar. Y sufrí, yo creo que toda mi adolescencia, yo más que sufrir por amores, sufrí Por porque la no me radio. gustaba mi voz. Claro, porque yo lloraba. Yo recuerdo verme llorando tirada en el sofá de mi casa. Ay, y diciendo como, "Ay, nunca voy a estar en radio y tales". Y obviamente mi mamá diciéndome como, ay, no, nunca va a estar en radio si no hace tareas, ¿saben? Si no sale del colegio rápido. Pero yo creo que eso es cierto, si uno se proyecta, si uno sabe para dónde va, si uno sabe lo que quiere, si uno dice, voy a trabajarle a esto. Mira, a veces ni siquiera eso es lo que le está esperando ser. O usted puede ser capaz de mucho más que eso. O a veces en el camino usted se encuentra y dice, wow, yo sufriendo por esto y miren, aquí está todo lo que me gustaba y no sabía, pero yo creo que es clave proyectarse, yo creo que es clave uno como tener esas metas bien, bien grandes. Es como cuando usted está en el gimnasio, pues usted ve el resto levantando ya 45 libras, 50, 200, y usted ahí apenas con 5 y 10. Hay O que sea, trabajarle. usted algún día va a llegar allá, pero tiene que trabajar, Oiga, porque ellos no Marce, llegaron allá venga. levantando 200. Y cuando usted arrancó en RCN, ¿qué arrancó haciendo? No, me faltó barrer. No, yo arranqué siendo asistente del asistente de producción de Jaime. O sea, Jaime era como, Jaime Sánchez Cristo era como nivel 5 y yo en la pirámide era la base. No, no, no. O sea, mis funciones principales muy importantes dentro del programa Buscando la Noche era Buscando la noche era el programa, ¿no? Buscando la Noche, era sacar fotocopias, bajar la lista de los ganadores, entregar los premios, imprimir los libretos, imprimir la pauta, o sea, los comerciales. ¿Qué más tenía yo que hacer? Responder el teléfono. Era eso. Afortunadamente, pues uno siempre, pues yo siempre he tenido como mente guerrera y lo que me toque hacer y recoger cables y lo hice mucho, mucho tiempo, lo hice en muchas partes, en otros medios, en Canal Capital, en Colmundo, lo que me pusieran, yo con tal de aprender más que de estar, sino de aprender. Entonces esa fue como mi actitud de qué toca hacer. De, listo, toca llegar a decir, a bajar y sacar las fotocopias. En esa época, para sacar las fotocopias en RCN no tenía todo el mundo como una impresora en una oficina, sino que tocaba salir de la torre, ir a donde quedaba personal, sacar, devolverse. O sea, era todo un lío. Y pues en Bogotá a veces llueve y el programa era por la A tarde. veces. Ja. Sí, entonces era, digamos que no era tan fácil como que voy a la oficina a la vez saco una fotocopia o imprimo, no era tan fácil. Pero yo me lo gocé, o sea, me lo gocé. Contestar el teléfono de los oyentes era lo máximo, afiné el oído para saber quiénes eran los oyentes que siempre llamaban a pedir premios, el oyente cansón, el oyente intenso, el que nunca había llamado, el que, uy, este de pronto no sale bien al aire porque es muy tímido. Fue escuela, de verdad que, y eso no se lo Y enseñan eso, a y uno en la eso le ayudó universidad. para, eso le ayudó para Amanecer W, ¿no? Todo sirve, todo suma, obviamente todo suma. Pues en Amanecer W yo era un pulpo, literal, o sea, yo estaba, primero estaba sola de 12 a 5, primero, de 10 a 12 pues estaba con las mujeres W y de 5 a 6 siempre estuve con Julio, pero de 12 a 5 de la mañana era
literal yo sola. O sea, a veces que a uno cuando uno trabaja en radio y trabaja tanto con la voz, le dicen que tiene que estar siempre tomando agua y que tiene que estar como hidratándose y todo eso. Y yo no podía literal ni pararme por el agua, porque si tomo mucha agua y me dan ganas de ir al baño, después la canción, después tenía que grabar el noticiero, después tenía que, no podía, pero pues Hasta que le pusieron productor. hasta que me pusieron productor, hasta que llegaste tú. Ah, de buenas épocas aquellas, ¿no? Pues mire, yo creo que eso fue mi máster en radio, o sea, yo creo que ya el que estuvo ahí y el que lo hizo y la sacó adelante y lo pudo hacer, ya, o sea, ¿qué más esperas? Ese fue mi máster en radio. Y yo sinceramente me siento muy orgullosa porque era de las pocas o única que al final tenía un programa de 7 horas únicamente para mí, que estaba sola al aire, no compartía cabina con nadie, o sea, yo no tenía equipo de trabajo como noticias, personaje, el humorista, estaba sola, yo sola hacía la producción de los invitados, o sea, que yo salía y trabajaba de día, todavía seguía llamando, que mira que si puedes venir al Amanecer W, que mira que si puedes, al principio era tenaz, nadie quería llegar a las 12 de la noche, y pues una llamada de pronto, pero la gente ya estaba dormida, o sea, la gente ya era como yo los llamaba y era como, ay, son las 12:15, y yo, bueno, pero mientras recibo, pero mientras... Y al final, yo me acuerdo, terminé el programa con una agenda avanzando 2 semanas, en las que le dije a la persona que llegó, como, mira, de aquí a 2 semanas, esta es la agenda, ya hay gente cuadrada, porque ya la gente quería estar, o sea, ya me llamaban como, Marce, te ofrezco este artista, Marce, ¿quieres entrevistar a este? Ya era mucho más fácil. Pero al principio es muy duro, Claro, entre comillas, vender un programa para que la gente vaya a que los entrevisten. Porque la gente cree que de noche nadie escucha radio. Y resulta que de al noche la contrario. gente escucha mucha radio. Y más que eso, y la prueba de esto es lo que usted me estaba diciendo al principio. Oiga, ¿por qué pasan tantos años y todavía la gente se acuerda? Es que la gente está más atenta a la radio. Hoy pasaron muchas cosas en la radio de día y la gente se ha acordado de 4 o 5 cosas. O de 2 voces. Pero yo estaba sola porque no había locutor en las otras emisoras, sino solamente las básicas. Claro. En las musicales no había nadie más. Entonces, más o menos eso era como una superventaja, ¿no? Que yo al final estaba sola. Y yo recuerdo que cuando en el estudio, cuando me entregaron el programa, entre comillas, me entregaron, porque pues, en realidad el programa no existía hasta que yo llegué, pero cuando llegué al turno, digamos, que no se llamaba así tampoco, yo recuerdo que me dijeron, mira, no te sientas mal, pero aquí este es el puesto 44 en la noche, y hay 45 emisoras en Bogotá. Wow. O sea, hay 0 oyentes. Entonces, pues no te sientas mal. Normal, nadie te va a llamar, no te vayas a frustrar, esto es solamente un reemplazo de vacaciones, era diciembre, entonces la gente, ¿quién sabe pegar el radio en diciembre? Y yo, bueno, pues está bien. Y recuerdo que yo no conocía a Julio, yo conocí a Julio ya mucho después. Y recuerdo que Julio me hizo una llamada un día, como a las 3 de la tarde, y yo estaba dormida, yo tenía un BlackBerry, creo, y el BlackBerry, ¿usted se acuerda que uno podía decirle como, si llama tal número, timbre, si no, mande Sí, todo al sí, sí. buzón? Era maravilloso. Y yo me acuerdo que yo tenía el teléfono de él, del productor, y timbró, y yo como, ¡ah! Está llamando Julio Sánchez Cristo. Y yo, aló. Y él me dice, hola, espero que no estés durmiendo, pero quería decirte solamente que llamo para felicitarte. Y yo, no, me subieron el sueldo. Acaba de salir el primer CAR, el estudio con el que miden la audiencia de los medios. Y te quiero felicitar, tienes tus primeros 2.000 oyentes. Wow. Bueno, ¡Qué tristeza! Y yo, ay, muchas gracias, qué felicidad. Y yo lloraba, yo, ay, mis primeros dos como mil si, como oyentes. si se acabara de ganar un Oscar. No, pues es que imagínese que por la noche las emisoras que más rating tenían o más audiencia tenían eran Candela, que trabaja con portafolio, o sea, con puro catálogo, mejor, no es portafolio, sino con puro catálogo, o sea, puros clásicos. Y la básica, o de Caracol, o de RCN, las básicas, Ya.
porque tienen audiencia muy rural y muy en ciudades pequeñas, que trabajan mucho de noche en las ciudades pequeñas. Entonces, claro, para mí eso era como un triunfo. Y luego venía Radioactiva, que era también música de catálogo, si se dan cuenta la música de la noche, y mucha gente dice, ¿por qué la música de la noche en las emisoras es tan buena y de día no? Bueno, porque trabajan precisamente con la música de catálogo. Claro. Entonces, la música de catálogo atrae mucha gente. Y después seguía Vibra, catálogo, Activa, Pero catálogo, espere, y defina de ahí para catálogo. allá. Ah, y Mega, y Mega. ¿Ah? Defina catálogo. Música de catálogo son clásicos. Es música que ya usted tiene, que su emisora ya tiene y no está estrenando. O sea, es una música, son canciones que usted se la pone a su público y sí o sí se la sabe. Puede que le guste o no le guste, pero sí o sí la reconoce. Franco Porque de por la Vita. noche, Franco de Vita. Franco Evita, si quieren popular y salsa y todo esto, eso es Todo música el de mundo se catálogo, sabe todas las canciones de Franco de Vita. Todo el mundo se todas. sabe las canciones de Y, Franco de y Vita. paran el radio ahí. Entonces, esa música lo que hace es que por la noche, esa es como la teoría de los de radio, por la noche la gente no quiere pensar en el sentido que no quiere aprenderse una canción, está cansado, Claro. está concentrado estudiando, no quiere que le entre nada nuevo a su cabeza y su cabeza no está preparada para recibir nada nuevo y lo que hace es acudir a los recuerdos, ¿no? Entonces, si yo le pongo a usted, Wilfrido, recapacita, usted entonces se va a sentir placer de escuchar una canción que le va a recordar a su noviecita de los 15 o lo que sea, o de las fiestas en su casa. Y si yo le pongo a usted una canción de YouTube, With or Without You, usted va a decir, ah, esta canción me acuerda cuando estaba en el colegio, me acuerdo que fue la primera canción que me acordé, que me aprendí en inglés, bla, bla, bla. Entonces eso es música de catálogo. Y uno, la verdad, termina peleando solo con catálogo por la noche. Oiga, Marce, le voy a mandar saludos a Zairena a 200 de pan. Me gusta Hola, Sairena. Abrazos, besos. ese nickname, ¿no? 200 de pan. 200 de panes de toda la vida. Y Caro me bulinea en Collazo, privado, además, me bulinea en privado, 200 de pan. Natalia Rodríguez, la gran Natalia, que también muy amiga, muy de la casa, y Carlos Nati. Silva, que también está conectado. Venga, Marce, bueno, usted también anda haciendo podcasts, entrando a la temática de estos Instagram Lives que nos inventamos en Bienvenidos a Colombia. Y el podcast se llama el Radio Princess Show. Usted siempre ha sido la princesa de la radio. Pues mire, ese fue un apodo que me pusieron en Amanecer W y todavía la gente lo usa. Y hoy en Entonces, día usted siguió con el Radio Princess Show y está haciendo este Princess episodios Forever. de cuarentena, ¿no? Sí, mire, cuando yo me vine a vivir a Miami, vine a hacer producción de la W. Y mucha gente decía, me escribía como así, o sea, te perdimos del aire, porque claro, hacer producción y andar buscando al congresista o andar buscando a cualquier personaje en Estados Unidos, pues no va a ser lo mismo. Eh, entonces me dijeron, pero ¿cómo hacemos para escucharte? Entonces yo dije, bueno, pues la única manera, y en esa época hasta ahora estaban empezando los podcasts a salir en Colombia, y bueno, y seguramente que en Estados Unidos está súper desarrollado, mucho más que en Colombia. Pero yo creo que yo fui como de las primeras en sacar podcast en Colombia. O sea, no fui la primera porque obviamente antes está Alejandro Marín, que yo creo que fue el primero, o Félix Bueno, Riaño. de hecho ayer estábamos hablando con ayer no, la semana pasada estábamos hablando con el gato y el gato también fue de los primeros en tener podcast en Colombia, ¿no? No sé, yo sé y supe de esto desde 2008 porque lo hablaba con Marín. Ya. Entonces lo sé y alguien vino y me dijo, ah, que va a hacer un podcast y cuenta que es un podcast. Y entonces él me contó qué era y él lo empezó a desarrollar en su página y todo el tema. A hoy, y con todos los amigos que fuimos, nunca escuché un podcast de Marín, pero a él fue el primero que le escuché el cuento. Entonces yo dije, bueno, voy a escuchar un podcast, voy a hacer un podcast, a ver cómo es la vuelta, y me di cuenta que aquí existía una plataforma que se llama Spreaker, podía tener un micrófono, una consolita para poder tener los oyentes que iba a tener al aire, los podía conectar por Skype,
Y la Oiga, verdad Marce, pero que, espérese un segundo, para los que nos están oyendo, para los que nos están viendo ahorita en el live, explíquenos un poquito cómo funciona la plataforma Spreaker, porque, digamos, hay mucha gente que se quiere meter en el tema de los podcasts y nosotros usamos transistor.fm, que es una plataforma que lo que hace es mandarle a todos los servicios de podcast, incluido Spotify, incluido Apple, incluido Google, Pandora, en fin, le manda nosotros montamos el capítulo en Transistor y Transistor se lo manda a esas plataformas. ¿Qué diferencia hay entre Transistor en ese caso y Spreaker? bueno, la diferencia básicamente, y antes de continuar, quiero mandarle un saludo a toda la gente de la Tadeo, de mi carrera en Sí, comunicación porque él le social, estaba pidiendo saludos de la Tadeo, ¿no? de mis compañeros de la Tadeo, que lo saben de toda la vida. De hecho, en la universidad me la montaban con el cuento de, ay, la radio, ay, la radio, ay, la radio. Creo que nadie habla de radio en la universidad, sino yo, todo el mundo está en otro cuento. Eh, bueno, la verdad es que Spreaker yo lo pago para tener capacidad de audio, ¿no? Como para que no me vayan a limitar a capítulos de no sé, creo que son 45 minutos, que es la versión gratis. Entonces yo lo pago. Spreaker también se encarga de hacer la distribución a diferentes plataformas, Ok. Apple, Google, Deezer, Spotify, eh, iHeartRadio y no me acuerdo las otras. Cada rato me llega como estás en tal plataforma, Overcast, genial. Entonces ellos se encargan de hacer esa distribución. También en Spreaker uno tiene la posibilidad, es una opción, no una obligación, de poner publicidad, que esté en el pre-roll, que es poner la publicidad al principio del podcast, y es lo que ustedes escuchan, por ejemplo, cuando no tienen pago el servicio de Spotify, tienen que escuchar las cuñas molestas para algunos al principio o en la mitad de su música, o al final del podcast. Yo casi nunca la activo, pues porque creo que la gente viene a escuchar el contenido y bueno, pues les quiero dar contenido. Y cuando uno lo activa, a medida que más se escucha el podcast, pues más retribución monetaria va a llegar, ¿no? Claro. Entonces, digamos, si yo tengo, no sé, póngale 1500 plays en un podcast, eso ellos hacen una cuenta y ahí le van diciendo a uno, vas en $10, en 20, en $100, y uno tiene que poner una cuenta donde y ellos consignan mensualmente, mandan la plata de lo que se recoge. Oiga, La Marce, verdad pero es, venga, la paro ahí un segundo, porque ahí usted estaba hablando que usted paga para que los episodios no estén limitados a 45 minutos, ¿no? Y ajá, ese era un tema que estaba hablando Juan Camilo con el gato, que a mí me ha llamado mucho la atención sobre el tema del podcast, y es la duración de cada episodio. Hay, digamos, yo no sé si usted, la gente que está ahí conectada, la noticia más grande de la semana en el mundo de los podcasts, y yo creo que en el año, y que yo creo que siempre, fue que Spotify le metió $100 millones por tener los derechos exclusivos al programa de Joe Rogan. Este tipo es el podcast más importante aquí en los Estados Unidos. El tipo tiene yo no sé cuántos oyentes, ¿usted sabe? millones, millones de Millones de oyentes, oyentes. sí, Y millones de oyentes. pagaron $100 millones por tener los derechos exclusivos. Pero es que estos son podcasts de 2 horas. El tipo Sí, sentado hablando 2 horas y media. eso es lo que pasa. ¿Usted se Entonces mi acuerda que pregunta va a nosotros, eso. Digamos, ¿cuánto dura un podcast de Radio Princess Show y cuánto cree usted que es una buena duración para que no sea como tan pesado de 2 horas? usted se acuerda que nosotros escuchábamos bueno, comentábamos un poco así por encimita las series, esa era la que escuchábamos de los casos estos de Serial. la de NPR, Sí, Serial, ¿no? ¿Se acuerda? sí, claro. Esos podcasts, por ejemplo, para mí fueron los más largos. Y yo sinceramente creo que cuando uno está creando audiencia, uno tiene que quedarse en podcast de máximo porque el personaje fue un hit, porque es que te tiene pegado ahí escuchando media hora. ¿Por qué? Porque primero, antes de esta pandemia,
la gente escucha mucho el podcast cuando está en el commute, cuando está del camino de casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, ahí es cuando la gente está escuchando podcast, ya casi no está prendiendo el carro, el radio del carro, o porque va en el tren, en el metro, en el Transmilenio, en el bus, en la buseta, en la bicicleta, ahí es donde la gente aprovecha para escuchar podcast. Entonces, eso dura más o menos una media hora. Hay gente que no tiene ritmo en la voz, entonces eso cansa. Hay gente que se sienta a hablar y está bien. Lo que pasa es que este tipo lo que tiene ya tiene una audiencia que se lo aguanta las 2 horas. Ya. Y ellos están ahí, y es una fidelidad. Por más de que él quiera conquistar más gente o lo que sea, el que lo conoce y sabe cómo es, va a aguantarse las 2 horas. En cambio, la gente que va a empezar a escucharlo, pues le va a tomar muchísimo tiempo para digerirlo. Y yo estoy segura que él, a pesar del éxito que tiene, está perdiendo un poco de audiencia porque es muy largo. Yo hoy intenté escuchar un podcast de... Es eterno, es eterno. Yo hoy intenté escuchar un podcast de alguien de acá de Miami, de periodismo investigativo. Ok. Y duré 3 minutos escuchándolo, porque la verdad es que no es muy claro en la planteación del caso, son unos audios que se enredan unos con otros y entonces me parece que se demora mucho. Yo prefiero que la gente utilice la base de la radio, o sea, lo clásico, que es presentación, nudo y desenlace, que es me presento, este es mi podcast, me llamo Radio Princess, hoy voy a hablar del coronavirus para los abuelos y este es mi invitado y salimos. Eso es lo mío. Pero déjeme la interrumpo yo otra vez. Esa no es la presentación de Radio Princess Show. ¿Usted nos puede hacer la presentación de Radio Princess Show, por favor? Lindorita, Lindorita. Sí, sí, porfa. Una presentación de verdad. Pero es que es así. Bienvenidos. Donde quiera que se encuentren. Pero la quiero toda, como si fuera Porque es tan bobo. Pero porque haga usted la suya. Hágalo usted. No, haga usted, a ver cómo es. Soy Rafael Auchaibe y yo Juan Camilo Gómez. Esto es Bienvenidos a Colombia. Ya. Que esa sequedad suya, típico en usted, póngale perrinque, sabor. A ver, ¿cómo arranca Radio Princess Show? Que es tan bobo. No, pero es que quiero oírlo. Es que no puedo. Lindorita. Lindorita. Oiga, ¿de dónde salió el Linduritas? No le puedo contar. Es una bobada. Es una bobada. No importa, por favor, ya. Es que a mí me da pena. ¿Pena de qué? De pena se murió un burro en Cartagena. Porque es que tan grosero. Yo corría el año 2013, que es tan bobo, y soñé que mi novio, o sea, yo me fui a dormitas y me desperté. En esa época yo me levantaba como a las 4:30 de la mañana y me desperté. ¿Quién es Lindurita? Tin, tin, tin. ¿Aló? ¿Sí, dónde está? ¿Quién es Lindurita? Ya. No, porque yo soñé que usted le dijo Lindurita a alguien y yo nunca había escuchado. No, yo quiero saber quién es Lindurita. Y se llamaba Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Ay, usted es un desastre. Usted es un desastre. Entonces, yo le conté a mis amigos de aquella época y yo como, marica, este man soñé que le decía Lindurita a una vieja y si yo me lo soñé, es cierto, no tiene falla. Ay, Dios mío. Sí, Ana Angulo dice, sobre todo Marcela con pena. No, pero qué tal que Liz, que la propia tóxica tampoco. Pero es que yo me lo soy. O sea, es una palabra que yo nunca había escuchado. Entonces, de ahí para allá me lo empezaron como a montar, como, oiga, Lindurita, para sacarme el mal. No me diga Lindurita porque usted quién sabe quién es Lindurita.
Y cuando grabé la voz de Waze, en Waze me dijeron, no, pero tienes que poner tu sello, pero no sé qué. Y yo, bueno, a veces me dicen lindurita. Yo voy a llamar a la gente en Waze lindurita. Y ahí ya como que se popularizó y la Oiga, gente me escribe, ¿verdad hola que es eso, la lindurita. voz de Waze? A mí se me ha olvidado eso. Claro, y decía, hola lindurita, ¿a dónde vamos? Usted nunca me puso un Waze porque es que Claro, usted yo sí es sí que es la puse, muy mal amigo. yo la tuve un tiempo. Yo la No, tuve un tiempo. ¿qué? ¿Qué va? ¿Usted qué? ¿A No, usted le no, gusta? mentira. ¿Sabe por qué no la tuve? Porque yo nunca he tenido Waze. Yo siempre he tenido Google Maps. Ay, o sea, No, no, no me gusta Waze. ¿Qué hago? No me gusta Waze. No, no, porque Waze te lleva a pensar. uy. Lindo, ahorita así se llama. Angélica, ay, Marce, porfa, haga la presentación del podcast. Si la puede hacer para No, mientras, ¿por qué no la hace ahorita? lindo ahorita. Eh, para más quiero decirle que hay mucha gente que tiene la presentación pregrabada, o sea, ya la tiene por default, o sea, No, 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 su presentación, la cada mía la semana hago hay una cada nueva. podcast sagrado. Cada una tiene una nueva. Linduritos, linduritos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos al Radio Princess Show en época de coronavirus. Eso, bien. Bien, Tina. Porque usted haciéndome pasar momentos embarazosos desde tiempos Pero si inmemoriales. la gente la oye haciéndolo, ¿cada cuánto hace usted un episodio? Cada semana hago un episodio. Pero Cada, está sacando uno semanal. el sí, pero ya terminó esta semana. Y termino esta semana porque ya termino con un súper tema además, que es telemedicina, que usted veía los supersónicos, Claro, robotina. Y pero Astro. usted se acuerda que decían, hay que llevar a Aston al médico, y pues, Ah, se no, conectaban a la pantalla. A Aston no, a Astro. Bueno, a Astro. Y se acuerda que decía, hay que llevar a Astro al médico, no sé qué, y pum, se conecta, el médico está aquí. Y uno era como, ¡guau! Y ahora eso es la telemedicina, o sea, y ahora con este tiempo de coronavirus, pues se estalló. Y si quieren saber más, esperen el podcast mañana de Radio Princess Show. Chévere, chévere. Oiga, Ay, espero a saludar a Tatiana, que dice, como saludadas en Amanecer W, por ay, sí favor, le mando a Angélica saludar. Murcia. Como saludaba en Amanecer W. Uf, el otro día me acordé del teléfono, 326-3140, creo que era. Claro, 326, No, terminaban 40. no me ¿Sabe acuerdo. dónde está? En una foto que puse hace poco que hizo un oyente con los teléfonos. Ay, ese oyente que hizo esa foto con los teléfonos me arregló la vida. O sea, no sé, no me acuerdo quién lo hizo, pero gracias. No, y usted se acuerda cuando se acuerda de cuando la W empezó a salir nacional y entonces eran todas las frecuencias y uno aprenderse las frecuencias. Pero es que yo siempre fui nacional, porque acuérdese que ellos hacían enlace de 12 a 6 de la mañana. O sea, yo siempre estuve nacional. O sea, yo siempre los saludaba, yo siempre fui Pero por nacional. eso, pero usted se acuerda, digamos, de la frecuencia en Barranquilla Claro, la 96.3. y ¡Ah! y la frecuencia de la voz de Cañaguate. José el Cañaguate. Uy, había un sitio recóndito en Arauca y llamaban Claro. desde Arauca. Sí, sí, sí. Son unas ciudades que, oiga, uno nunca, pues yo creo que yo nunca he ido por allá. Oiga, Marce, ahí estaba oyendo yo me pateé un par de episodios, no, no me pateé, me los gocé. Es De, hipócrita. ¿ah? Usted no es mi target, No, 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 by the way. la verdad que sí me los gocé y me gustó el último episodio que sacó con se me va el nombre ¿El chef? del productor Ah, de César, Andrés Castro. Andrés Castro es que se llama. Andrés Castro, sí, sí, sí. Ah, Andrés personaje. Castro. Y hay un tema que a mí me llama la atención sobre este tema del podcast y es que, digamos, cuando nosotros hacemos Bienvenidos a Colombia, nosotros lo hacemos con un guión y nosotros tenemos como la estructura bien pensada y entonces lo planeamos y tenemos un poco de planeación previa. Pero sobre todo este episodio de Radio Princess Show
fue muy radio en vivo y usted tiene un bagaje muy grande de radio en vivo. ¿Qué elementos le mete usted o le ha cambiado usted a la radio en vivo que usted hacía para este producto que es evergreen, ¿no? Y que queda para siempre en internet y que siempre va a estar ahí, para que la gente de aquí a 6 meses vuelva a ver esa entrevista y diga como, ¿sabe qué? La voy a oír. Es una pregunta muy difícil. ¿Qué elementos le cambio yo de la radio tradicional, digamos, para hacer el podcast? No, todo. Usted todo, siempre hace radio en vivo y ahorita está haciendo siempre radio pregrabada. Mire, digamos, esa entrevista se la menciono específicamente porque en esa entrevista usted dice, mire, ¿sabe qué? No lo va a editar nada de eso. No, como se fue, se fue. Y así se va. Sí. Si la embarró, hermano, arrepiéntase mañana. Tengo que leer este mensaje antes de seguir, porque me emocioné demasiado. Sí. Tatiana dice, Marcia, soy locutora de Candela en Yopal y mi referente eres tú, porque es un programa en la noche como el tuyo. No, qué belleza. Voy a buscarlo para escucharlo. Por favor, mándame el link por interno, quiero escucharlo. Lo máximo, Tatiana, un abrazo, éxitos toda la vida, te espera un mundo grande si lo haces con mucho amor y mucha dedicación. Es lo único, porque plata Tatiana, no hay. Tatiana, avísanos si quieres contactarnos por interno para Bienvenidos a Colombia, que nos interesa hablar contigo. Súper. ¿Qué historia nos tienes desde Yopal? Súper. Nos faltan muchos temas de las ciudades. En las ciudades de Colombia hay muchísimas, de las regiones. Muchísimas historias. Pues mire, al principio yo con la radio, obviamente, yo siempre digo que soy la reina de la improvisación, porque eso era. Yo lo que era conseguir los invitados, leer obviamente acerca del invitado y tal, pero yo nunca hice como juiciosa las preguntas y no, porque eso es radio en vivo. Aquí, cuando yo empecé a hacer podcast para Blue Radio, dije, eso yo lo saco improvisando. No, mi amor, esto es escribiendo. Los primeros 2 podcasts que hice, traté de sacarlos improvisados y fue muy difícil. Cuando ya empecé a libretearlos, cuando ya empecé a pensarlos y planearlos, pues empezó a fluir. Ahorita estoy haciendo una serie de podcasts para una compañía peruana. Si quieren escucharlos, la página emprendiendo.tv. Y ellos me contrataron para hacer unos podcasts para una compañía peruana de emprendimiento. Ese tipo de podcast, por ejemplo, es totalmente diferente a lo que es el Radio Princess, porque ahí, además de meterle un libreto con preguntas y todo, yo hago toda una estructura de cómo va a ser la entrada, de cuál va a ser el opening, de cuántas preguntas voy a hacer, cuánto me voy a demorar. Y yo dejo que el invitado hable y se extienda y todo, porque yo no sé en qué momento me va a soltar una frase o me va a soltar un dato que me va a servir. Entonces, por eso cuando ellos me dicen, ¿cuánto tiempo tenemos? Y yo les digo, dame una hora. Dame una hora. Porque en una hora seguramente lo voy a reducir en 15 minutos porque la edición es dura, pero seguramente va a sacar cosas muy buenas porque mientras que entro en confianza, mientras caliento, mientras genero y rompo el hielo, pues seguramente voy a encontrar cosas muy bonitas. Entonces, yo creo que le cambio muchísimo. El podcast con Andrés, y en eso pues usted obviamente tiene razón, además porque usted me conoce mi estilo. El podcast con Andrés Castro, más que hacerlo como podcast, era un personaje que si yo hubiera conocido cuando estaba en Amanecer W, me lo hubiera llevado a estar de 10 a 5 de la mañana, como dice con muchos, porque él tiene mucho para dar y tiene mucho para entregar y tiene muchas historias, pero además Andrés, él como persona, más que como músico, también es un mundo sensacional. Entonces, poder descubrirlo y poder picarle la lengua para que cuente historias. Si usted escuchó el podcast, usted diría, wow, Carlos Vives hizo esto, esta canción salió de ahí. Muy bacano, yo no tenía ni idea. Muy bacano. Y la manera como se le fue el guitarrista Carlos Vives y ese fue el papayazo para él poder entrar y tocar. Claro. Entonces, él en verdad que tiene muchísimo y todo, pues también obviamente depende del personaje, pero yo creo que una habilidad, y eso para nuestra amiga Yopal, yo creo que una habilidad que los periodistas y los locutores tenemos que desarrollar es entrevistar. No a todo el mundo le queda bien entrevistar. O sea, el otro día en Twitter empezaron a hacer como una encuesta y el ranking de quiénes son los mejores entrevistadores de Colombia.
Y para hacer, y eso fue la semana pasada, y claro, hablaban de gente de noticias y todo eso, y para ser un buen entrevistador, uno, sinceramente, uno tiene que olvidarse que le está hablando a la gente. A mí muchas veces me decían, estudia bien el libro, léete el libro, no sé qué, y yo le decía a la gente, estudia bien el artista, entonces no, pero ¿para qué vamos a leer un libro de no sé cuántas páginas? Si es que cuando yo llegue a hablar con él, pues me voy a hacer el spoiler y le voy a hacer el spoiler a todos los que están escuchando. Lo lindo es que lo vayamos a descubrir. Más bien espérese, yo literal lo ojeo, a ver el que más nos vota. Digamos que todas esas cosas cuentan y todo eso es lo que hace que uno tenga un programa, pues digamos, exitoso, ¿no? Como pues, exitoso en medio de la noche, ¿no? Claro. Oiga, Marce, como por supuesto, pues usted sigue el tema de los podcasts hace rato, ¿qué podcast nos recomienda en español? Porque hay muchísimos podcasts que hemos recomendado aquí en este espacio de Instagram Live en inglés y por supuesto siempre terminamos recomendando Radio Ambulante porque es buenísimo. Recomendamos uno que es muy bueno, que lo hace una amiga nuestra, Verónica, que se llama La Invasión sobre venezolanos en Madrid. ¿Qué otros podcasts nos recomienda usted escuchar y que le hayan influenciado a usted para hacer Radio Princess Show? Pues a mí no me han influenciado los podcasts porque desde que yo arranqué, como le dije, yo nunca había escuchado un podcast, entonces yo he ido como teniendo mi propio estilo. Si se puede decir que es mi estilo o mi marca o lo que sea, o sea, así los hago yo. Yo, dependiendo el cliente, o sea, dependiendo, por ejemplo, el podcast para El Espectador, que era Corazón Migrante, que es la serie del año pasado, ese podcast, por ejemplo, es muy diferente a un Radio Princess que es totalmente diferente. Así que cada podcast para mí tiene una personalidad y cada podcast es un producto diferente. O sea, haga de cuenta que, y esto va patrocinado por Coca-Cola, haga de cuenta que Coca-Cola tiene Coca-Cola, gaseosas, no sé, Crush, agua manantial, y cada uno es diferente, pero pues toda la marca es Coca-Cola. Eso para mí, en mi caso, son los podcasts, porque yo tengo como varios productos. Ok. A mí me gustan mucho los españoles y en Chile también están haciendo un buen podcast. El de las chilenas no me acuerdo, Las Raras se llama. Ese ¿Cómo se llama? podcast, ¿Cómo se llama? Las Raras. Las raras. Sí, ese podcast de ellas es muy bueno, porque ellas tienen un paisaje sonoro que hace que usted se meta en la historia. Y además de ese paisaje sonoro, las raras duran poco para lo bueno que es. Entonces no es lo que nos pasa que ese ladrillo este de 2 horas, que yo no me imagino uno editando con paisaje sonoro 2 horas, sino que es básicamente coger una historia, coger un tema y ellas lo vuelven todo un cuento. Pero entonces estamos hablando del aborto, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de abuso, estamos hablando de mujeres empoderadas, estamos hablando de líderes, estamos hablando de social. Es buenísimo. Hay otro podcast que me gusta mucho que es español, que tuvieron un fenómeno este año que se llama Entiende tu mente, es de psicología, y pues a los que algún día se nos ocurrió que podíamos ser psicólogos nosotros. Entiende tu mente dura 20 minutos, no más, los manes no se pasan, y son 3. Y este año ellos estaban en Spreaker, Deezer, Orala, y este año empezaron a estar solamente en Spotify. O sea, la misma de Joe Rogan. Entonces ahí es cuando usted dice, esta gente está haciendo algo bueno. Y Entiende tu mente tiene una presentación, un intro muy cortico. Entiende tu mente, un espacio para aprender a conocerte, lo habla, no me acuerdo bien cómo dice. Y entra el tipo y saluda y dice, bueno, hola, hoy nos escribió Rafael Abuchaibe, que su pregunta es, ¿cómo hacemos para, como compañero, no sé qué, no me siento bien en el equipo o lo que sea? Vamos a hablar sobre eso. Tiene 2 psicólogos más y cada uno da su punto de vista y esos fueron los 20 minutos. Fácil. Pero si los cogió Spotify y les dijo, ustedes van a ser exclusivos míos, No, esa es vaina. exacto. Si el audio está barro, es porque se me acabó la batería del Bluetooth. Sí, no, le estaba molestando, pero ahí volvió a coger. Bien. Hay otro podcast que le recomiendo, Marce.
se llama Las del Desahogo. Y estábamos hablando de Natalia Rodríguez. Natalia Rodríguez se mandó con su propio podcast con No la digas. única Viviana. Y están haciendo podcast, se llama Las del Desahogo, para que lo busquen. Ya está por ahí dando vueltas. Vamos a estar poniendo links. Voy a Y escucharlo. ¿cómo la va usted con Radio Ambulante? Bien, me gustan los temas que tiene, pero yo la verdad a veces le peleo mucho a Radio Ambulante, pues peleo yo sola, obviamente. Peleo yo sola las voces, porque yo digo como que está bien Vea, que ellos hay algo, quieran. usted lo dijo hace unos minutos y es el ritmo de las voces. Y yo creo que Radio Ujú. Ambulante tiene ese problema. Pero yo entiendo y digamos que se los paso, aunque yo sola, yo peleo yo sola aquí mientras los escucho y me lleno de rabia, de verdad, pero yo sola, porque entiendo que es la oportunidad que le dan al periodista de presentar su tema. Entonces, si Ya, la historia es suya, usted la hace, ¿sí? Y por eso ellos al final dicen como, oigan, aquí participaron y le dan un larguero de 10 nombres, pero la historia es de él o es de ella. Entonces, a eso es a lo que a eso es a lo que yo le peleo. Y si yo fuera directora de Radio Ambulante, pues yo trataría de mejorarlo, porque muchas veces yo me he salido de historias porque las voces definitivamente no me gustan, no me enganchan, las tengo aquí en los audífonos o las tengo en un audio en mi casa mientras estoy lavando la loza. Entonces, eso es la única partecita que yo le peleo, pero tienes muy buena investigación y tienes muy buena historia. Y eso es a lo que yo iba con el tema del paisaje sonoro, ¿no? Si usted entiende el podcast como a usted que le gusta tanto el cine, si usted entiende el podcast como una película en la que usted quiere ver este tipo de riqueza, pues la riqueza visual, en este caso, va a ser la riqueza sonora. Si usted lo tiene y le trabaja, yo el otro día hablaba con alguien con Tito López, hace tiempo hablaba con Tito López, y yo le decía a Tito, yo creo que eso es como back to basic, como volver a lo básico, como cuando hacían las radionovelas, ¿no? Que es ponerle muchos audios, para que la gente pueda viajar con usted durante todo ese tiempo que dura el podcast. Si usted no le da eso, es que es físicamente imposible que una persona se quede, porque se va a aburrir si la persona no tiene un buen ritmo de voz. Y uno tiene que ser súper crítico, y uno tiene que decir, oiga, yo no tengo este ritmo, mi voz es gangosa, mi voz cansa, mi voz, pues le tengo que meter música, efectos, le tengo que meter pausas, tengo que llamar a otro para que venga y lo haga conmigo y tal. total, total. Dice que si yo lavo losa, obvio que lavo losa, barro, trapeo, Marce, Viviana Cadena, plancho. Natalia Rodríguez y Blanca Agüero son las del Desahogo, Súper. para que le echen ojo. Y hablábamos de la invasión, también Pero muy, la invasión de qué me dijo que era. la invasión de los venezolanos en Madrid, Buenísimo, buenísimo. hecho por venezolanos, ¿no? O sea, no, que no vaya a ser esto como ahora que los colombianos estamos haciendo términos peyorativos contra los venezolanos, no. Son los mismos venezolanos que le están diciendo a toda la llegada y a todo el éxodo de los venezolanos es una invasión y hablan con varios venezolanos. Usted sí es muy rosquero, ¿no? ¿Estás Vero la de España? Claro, claro. ¡Rosquero! Verónica Figueroa y Juan Carlos Fernández. Esa es Verónica la de la W España. Y Mucho de rosquero. paso, ¿sabe qué? No se les olvide, está la intérprete con Camila Zuluaga. Mucho De Radio Colombia rosquero. también. Haga lo mismo cuando hace los podcasts y recomiende el mío. Mucho También, rosquero. claro, por eso estamos acá, estamos recomendando todos Solo los las podcasts. amiguitas. Eh, y por supuesto, pues bienvenidos a Colombia, ¿no? Eh, que sería bueno que lo oyeran. Oiga, pero mire, ahorita que usted me estaba preguntando lo de Spreaker, otra cosa buena de Spreaker o de Anchor también es que le da estadísticas. Bueno, pero si uno está pagando, como que a medida que uno paga le da más estadísticas. Claro. Yo pago un plan que es como ahí medio, medio, pero a veces dice saber desde qué dispositivos se conectan. Entonces ahí usted puede ver cuántos Android, cuántos iPhone, cuánta gente lo está escuchando usted desde un computador y usted puede empezar a... Por ejemplo, yo tenía en algún momento de mi época, mandé mi aplicación por Apple.
yo pensando que la gente tenía iPhone. Y resulta que la mayoría de mis seguidores tiene Android como yo. Ah, En- es que tú eres muy exclusiva, ¿no? no, pues Siempre. tengo Android. Entonces me escribían mucho, ay, Marce, pero ¿cuándo para Android? Porque yo decía, pues la gente, todo el mundo tiene iPhone. Yo, pues, es que yo, todo el mundo que yo conozco tiene iPhone. Yo siempre soy la rara que le mandan esos mensajitos de azules de iPhone y a mí, pues, no, a la gente que hago como... Y resulta que ahí me enteré que la mayoría de los seguidores del podcast usa Android. Por eso entonces saltamos a Google Podcast, por ejemplo. Entonces eso también es bueno porque uno puede estarle chequeando. Por ejemplo, a mí me sorprende cuando yo veo las estadísticas de países. Que me escuchen en España, está bien. Que me escuchen en México, está bien. Pero que me escuchen en Brasil, Eso nos pasa a nosotros también. En que están Brasil, en practicando el Australia. español, en Nueva Zelanda. O sea, unos países rarísimos. Y me pasaba también, por ejemplo, que lo escucharon en China. Entonces yo, bueno, mi amiga la que vive en China. Y resulta que mi amiga por la pandemia se quedó en Colombia, pero sigue. Claro. Entonces yo le digo, pero espere, usted no me ha escuchado porque usted está en Colombia y no ha tenido tiempo. Me dice, no, no la ha escuchado. Bueno, es que hay alguien en China que sigue escuchando el podcast. Entonces, eso es lo bueno de tener un servicio que le genera a usted estadísticas, porque usted puede ir como monitoreando lo que está pasando con su producto. Eso es súper importante. Oiga, Marce, me encanta como siempre hablar con usted, pero fíjese que ya ¿Qué? llegamos al tiempo. Tiempo, sí, podríamos llegar aquí hasta las 5 de la mañana. Tiempo. Yo pensé Oiga, que yo pensé por que le iban supuesto, a siempre decir, usted, invitada, usted siempre es invitada, recordado en, bienvenidos a Colombia, la adoramos, una gran amiga de toda la vida, Marcela Alarcón, tiene su podcast Radio Princess Show, lo encuentran en porque yo soy un Spotify, show. porque Marcela es todo un show, Es y que usted hoy bienvenidos a no, Colombia, lo encuentran en la todas las región. plataformas. Nos veremos la Gracias. próxima semana con más de estos Instagram Live sobre podcasts y esperen las cápsulas. Tenemos una cápsula que viene muy interesante. Échense la pasadita por la primera temporada de 15 episodios La y las 3 cápsula. cápsulas que tenemos. Es que pasó la cápsula. Ah, bueno. Antes de que nos corten esto, yo pensé que a usted lo recordaban por aquel episodio cuando un hombre se le declaró a usted al aire. Eso yo creo que está por ahí grabado en YouTube. Está en YouTube, ¿sí o no? Yo creo que sí. Como, Es como, como lo mismo que ¿cómo eres? La de Carlos Gómez. las Y esa huevas revive cada digitales. ratico. Las huevas digitales. Sí, pero yo no sabía. El otro día me mandaron el audio y yo salí ahí. Yo ese día casi ¿Sí? me ahogo de la risa. Te casi la boca de la risa en Y cabina. quiero decir que eran las 10 de la mañana y yo seguía ahí, ¿no? O sea, yo ya me había dobleteado en el turno. Oiga, bueno, Rafa, Marce, gracias. la adoro. Besos, besos, Besos. yo también te quiero. Saludos a todos los que se conectaron y oyentes de Amanecer W. A Ay, ver, a la que a estuvo de Yopal, por favor que nos escriba. Tavo, Bienvenidos a Colón, bienvenidos a col@gmail.com. dice Tavo que quiere recordar el nombre de la chica. Bueno, ella decía que era Tatiana. Ana María, un buen entrevistador es aquel que tiene la habilidad de sacarle al entrevistado aquello que se niega a responder. ¡Ay, don 20 Juan! segundos. También, chao. Bye. Chao.